Le voy a pedir a Josefina. A Josefina y a Luis. Josefina. Y a Luisito. Que vengan a orar por Olguita. Dios, que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios, que es el Dios de las generaciones, nos ha permitido, en su bondad, a lo largo de estos años, ver cómo las siguientes generaciones siguen siendo fieles al Señor. Y es por la gracia de Dios, es porque Él lo hace. Entonces uno puede ver a la abuela y al nieto juntos, orando, creyendo y sirviendo al Señor. Y quizá usted ni se dé cuenta del valor que eso tiene. Pero eso es maravilloso. Ese es el sueño que Dios puso en nuestro corazón. Familias enteras, de generación en generación. Eso es lo que Dios hace. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Tú eres siempre eres fiel, Señor. Gracias por todo lo que estoy viviendo, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Ver crecer a mis nietos, a mi hermana del alma, Señor, mi amiga incondicional. Señor, gracias, porque eres maravilloso, maravilloso. Por eso te doy gracias, Señor, por la vida de Olga, por la vida de mis nietos. Y te ruego, Señor, que tú la bendigas ahora, que la llenes de tu presencia como nunca antes, Señor. Y que tu Espíritu Santo hable por su boca, Señor. Llena este lugar de tu presencia, Señor. Que ese fuego encienda nuestros corazones. Oh Señor, Señor, porque solo tú haces al hombre feliz. Solo tú, Señor, porque tu amor, Señor, hace que podamos amarnos entre nosotros. Tu amor hace que el matrimonio sea hermosísimo. Tu amor hace que la amistad sea preciosa. Tu amor hace que uno disfrute la familia con un amor, Señor, que es el tuyo, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias. Oh, Señor, y en tu santo nombre la bendecimos a Olga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Ella dice, mi hermana, mi amiga, bueno, pero les cuento que ella es mi madre espiritual. De ella aprendo y voy a seguir aprendiendo. Y bueno, ellos son un tesoro precioso para mí, ¿no? Que Dios ha querido que, como dice Josefina, ¿no? Mis nietos. Ellos son ahora parte de mi vida y también servimos juntos al Señor. Porque Dios es un Dios familiero. Es familiero. Vamos a seguir con el mismo texto, con la misma palabra que está en Reyes. Pero antes voy a leer una palabra que a mí me encanta leerla antes de empezar a predicar.
que está en Isaías 55, 10 y 11, y que dice, que habla de la eficacia de la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen Biblia? No, ¿cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos tienen una Biblia? ¿Y cuántos trajeron Biblia al retiro? ¿Y cuántos la tienen acá? Si no conocemos la palabra de Dios, como decía Tomás, no conocemos a Dios, porque Dios está revelado en su palabra. Por eso siempre tenemos que llevar la Biblia encima, aunque nos pese la cartera. Bueno, ahora están en los celulares también, ¿no? Es una recontra bendición de Dios. Pero siempre llevarla, porque uno no sabe cuándo la va a necesitar, uno no sabe qué oportunidad le va a dar Dios a uno para leerle un versículo. Por eso tenemos que llevarla siempre encima, y no solamente llevarla encima, sino leerla y, como María, guardarla en el corazón. Y la palabra de Isaías 55:10 dice así: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, que es lo que estuvimos experimentando el primer día del retiro, la lluvia, sin haberla fecundado y hecho germinar para que dé semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Toda la palabra de Dios que estamos escuchando en este retiro es la palabra que Dios quiso enviarnos para cada uno de nosotros. Sale de su boca y no vuelve a él estéril. No vuelve estéril, porque la palabra de Dios es fecunda, sino que realiza lo que Él quiere en nuestras vidas. ¿Para qué? Porque la manda con una misión. ¿Qué misión? Transformar nuestras vidas. Esa es la misión. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Y la palabra de Dios es la que nos transforma en imagen y semejanza de Dios. Aparte de la oración y de tantas cosas que Dios nos ofrece, ¿no? Pero la palabra nos limpia, nos purifica, nos ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Es la palabra de Dios. Por eso ignorar la palabra de Dios es desconocerlo a Dios, y desconocer su voluntad, y desconocer de su amor. Por eso tenemos que leerla, meditarla, guardarla en nuestro corazón y vivirla, que no es poca cosa. Pero hay que empezar. Vamos a leer de nuevo el texto de Reyes, Primera Reyes 17 del 1 al 6. Dice: Elías el Tisbita de Tisbé en Galaad dijo a Ahab: por la vida del Señor, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá estos años rocío ni lluvia, a menos que yo lo diga. La palabra del Señor le llegó en estos términos: vete de aquí, encamínate hacia el oriente y escóndete junto al torrente Kerit, que está al este del Jordán. Beberás del torrente, y yo he mandado a los cuervos que te provean allí de alimento. Él partió y obró según la palabra del Señor. Fue a establecerse junto al torrente Kerit,
que está al este del Jordán. Los cuervos le traían pan por la mañana y carne por la tarde, y él bebía del torrente. Es palabra de Dios. Y cuando me dieron esta enseñanza, yo decía, bueno, que había un antes y un después en la vida de Elías. Yo le decía al Señor, pero acá dice solamente que era Elías el tisbita de Tisbé, que le dio una palabra al rey, y bueno, después el Señor lo mandó a esconderse junto al arroyo del Querit. Yo decía, ¿cuál es el antes y el después? Le decía al Señor, ¿no? Porque no sabía. Bueno, me puse a leer y él era como si fuera de un pueblito que nadie conoce, que nadie sabe dónde está. Era Elías de Tisbé y nadie lo conocía, ¿no? Y Dios lo manda delante de un rey que era corrupto. No solamente él, sino también su esposa, que era una idólatra. Adoraba ídolos e introdujo los ídolos para que el pueblo lo adorara. Pero antes de este rey había habido un montón de años con un montón de reyes corruptos, que habían apartado al pueblo de Israel de la voluntad de Dios. Y Dios elige este hombre con una misión. Pero para que Elías pueda cumplir con la misión que Dios le había encomendado, ya lo había llamado, ¿no? Ya era profeta, porque fue y se plantó delante del rey y le dijo, por la vida del Señor, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá estos años rocío ni lluvia, a menos que yo lo diga. Él sabía que Dios le había dado esa palabra para el rey y se la dijo sin pelos en la lengua. Pero Dios tenía una misión con Elías y lo tuvo que apartar. ¿Para qué? Porque Dios quería transformar la vida de Elías para que él pueda cumplir con esa misión. Ya lo dijeron Lucía, Tomás. Nosotros somos como ese Elías. Dios nos llamó con una misión. Dios nos llamó porque tiene un propósito con nuestras vidas. A cada uno, del primero al último, desde la que está en la pancita de Pamela, que Dios la trajo, hasta el último de todos nosotros. Dios tiene un propósito, pero nos aparta. Y en este momento nos apartó a este lugar. ¿Por qué? Porque tiene que transformar nuestras vidas. Y no importa cuántos años hace que estamos en el Señor, o si recién llegamos, no importa. Porque toda nuestra vida, toda, tiene que vivir un proceso de transformación. Querit, ¿por qué querit? Querit viene de una palabra hebrea que significa cortar, tronchar, partir. Cortar, tronchar, partir, quebrar. ¿Para qué? Para crecer. Dios tiene que cortar cosas en nuestras vidas, tronchar. ¿Vieron cuando se deshuesa un pollo? Que lo parten por todos lados. Bueno, Dios tiene que partir cosas en nuestra vida. Dios tiene que separar, tiene que arrancar cosas de nuestra vida que le impiden que cumplamos su propósito. Y todos, absolutamente todos tenemos cosas de las cuales Dios nos tiene que liberar, porque para eso vino Jesús.
Dice la palabra de Dios en Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. La verdad es Jesucristo. La verdad está en la palabra de Dios, no en lo que nos pinta el mundo, ni los que nos ofrece el mundo y todas sus corrientes. La verdad es el Señor. Entonces, Él vino para hacernos libres. Y estamos acá porque Dios nos va a hacer libre de las ataduras que tengamos. En el alma, en el espíritu, va a hacernos libres de los vicios, va a hacernos libres de toda atadura en los sentimientos, porque para eso estamos acá. Dios nos trajo con un propósito. Como decía Ezequiel hoy, que me encantó, el que está disfrutando que se quede y el que no también. Porque Dios es Dios y hace lo que se le da la gana, aún si nosotros nos resistimos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántas veces me he resistido en mi vida con Él y sin embargo Dios hizo lo que quiso? Pero es menos doloroso si uno le abre las puertas del corazón y es dócil. Si uno es cabeza dura, sufre mucho más. Así decía mi padre Luis Casiuto, el hermano de Josefina, ¿no? Soy tan cabeza dura y al final termino haciendo lo que Él quiere. Me hubiese evitado un montón de sufrimiento. Pero es así. Pero Dios nos trajo para eso, para transformar, para liberarnos. Y hay una lectura que también está en Isaías y que es el precio que se pagó por cada uno de nosotros para hacernos libres, que lo describe de una forma tan tremenda, que es Isaías 53, que por lo general se lee en la Pascua, ¿no? Y es tremendo este capítulo, porque esto es lo que experimentó Jesús por cada uno de nosotros, para quebrar con todas las cosas que tienen que ser quebradas en nosotros, para que dejemos de ser cautivos del pecado, para que estemos libres, para que no estemos presos en nuestras cárceles de odio, de rencor, de sentimiento, de tantas cosas que nos impiden ser felices. Y solo ¿qué tenemos que hacer? Rendirnos al Señor y creerle que Él va a hacer esto hasta el último día de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como de carne somos, nos vamos contaminando. El pecado nos va ensuciando. El mundo nos va tratando de meter su influencia, pero el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, no descansa. Y él trata todo el tiempo de apartarnos de Dios. Trata de que no seamos felices. Trata de que vivamos en la mugre. Pero Jesús vino a salvarnos. Jesús vino a liberarnos. Jesús vino para que tengamos una vida en abundancia y seamos felices. Y al que le tenemos que rendir la vida es a Él, a ninguna persona, sea quien sea. Y si tenemos afectos a los cuales estamos apegados de una manera enfermiza, tenemos que cortar, el Señor va a cortar, porque al que tenemos que estar apegados es a Jesucristo, porque con Él tenemos la verdadera vida. Y esta lectura dice así: Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado. ¿Hemos experimentado esto en nuestras vidas? Él lo experimentó primero. Por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada.
a Jesús, lo tuvimos por nada, lo tuvieron por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos. Él, Jesús, soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias. Y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías. Jesús fue traspasado por nuestras rebeldías y todos somos rebeldes. Todos somos rebeldes. El que no lo sabía, le doy esta noticia. Todos somos rebeldes. Porque, si no, ¿por qué lo iban a traspasar? Por nuestras rebeldías. Y triturado por nuestra iniquidad, por nuestras iniquidades, de las cuales Él nos va a hacer libres. Ya nos hizo libres. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él y por sus heridas fuimos sanados. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. O sea, que la historia sigue en cada uno. ¿Cuántas veces la mayoría seguimos nuestro propio camino? Y el Señor hizo recaer sobre Él las iniquidades de todos nosotros. Lo vuelve a repetir, segunda vez. Recayó sobre Él nuestras iniquidades. Al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Otra vez aparecen las rebeldías. Jesús fue golpeado por las rebeldías, traspasado por las rebeldías, triturado por las iniquidades. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía a favor de los culpables. Es palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con Elías y con nosotros? Es que por el sacrificio de Jesús es que vamos a ser transformados, sanados, que van a ser quitadas nuestras iniquidades, que tal vez ignoremos que están, nuestros pecados, nuestras rebeldías. Separar, solamente lo que está unido se puede separar. Hay desde lo espiritual y también desde lo psicológico. Hay uniones. ¿Y cuántas corrientes hay ahora, como el control mental o la meditación trascendental, que trabajan con la mente, que atan, que crean yugos, que apartan a las personas de Dios,
que las atan a creencias que son mentiras del diablo. No solamente uniones espirituales, sino también hay uniones que comienzan con lo físico y terminan en lo emocional, atan las emociones. Es como que uno es esclavo del otro, sobre todo en las relaciones que están fuera de la voluntad de Dios. Las personas quedan atadas y es una lucha, pero solo Dios puede cortar esas ataduras, solo el Señor, y hacer libres esas ataduras que se generan en lo físico, que producen esclavitud en los sentimientos. Dios quiere hacernos libres para amarlo a Él, para amarnos entre nosotros y para ser felices, libres y para tener una vida íntegra, recta, delante de Él. Y es posible porque es Él el que lo hace en nosotros. No solo tiene que ver con el ámbito de lo sexual o de lo físico, ¿no? También podemos estar unidos a sentimientos de venganza, de rencor, a sentimientos de una amistad enfermiza, que no se puede estar sin el otro, que está todo el día uno como si fuera uno, y no es así. Dios nos hizo libres. Es hermoso tener amigos, pero Dios nos hizo libres. Cortar. ¿Cortar por qué? Porque hay algo que está atado. Entonces tiene que ser cortado. Atados a los vicios. A mí el Señor cortó en mí el vicio del cigarrillo, hablando así de vicios como la droga, el sexo desenfrenado, el alcohol, tantos vicios, ¿no? Pero parece una pavada, el que no fuma no lo puede saber, pero ¿cómo algo tan pequeño te puede atar? Y que crea algo en tu psiquis que pensás que no podés estar si no fumás. Y que te llega, tu cerebro va siendo programado y que a tal hora sí, después de cenar tengo ganas de fumarme un cigarrillo. Y salgo para fumarme un cigarrillo. Y bueno, después de almorzar, no. Y cuando me voy a trabajar, o cuando estoy con muchos amigos y estamos charlando y fumamos, charlamos, fumamos. Es una atadura que comienza por algo físico, que agrada al organismo, pero que te genera una atadura que no podés estar sin él. Es un vicio, crea dependencia. Bueno, Dios me liberó de eso, casi sin darme cuenta, ¿no? Un día oraron por mí en una jornada, me dijeron, ¿por qué querés que ore? Digo, ora. No tenía nada en especial o tenía demasiadas cosas y no iba a hacer un pergamino de todo lo que tenían que orar por mí. Al siguiente día, me acuerdo, me quedaba un cigarrillo y me lo iba a fumar. Cuando me iba a trabajar, me lo fumé cuando me iba a trabajar. Y cuando volvía de mi trabajo, iba a comprar cigarrillos de nuevo y dije, no voy a comprar. Y así, a la tarde cuando me iba al trabajo, dije, no voy a comprar. A la noche, al otro día y al otro día. Y después me empecé a decirme a mí misma, no voy a fumar más. No quiero fumar más, Señor, no voy. Y así fue pasando un día. Hubo un esfuerzo, o sea, tuve que poner voluntad. Pero el día que menos me imaginé, yo ya no dependía más de eso. Fui libre. El Señor me liberó. Porque ahora les puedo asegurar que si viene alguien delante mío con un cigarrillo, me tengo que ir a la otra vereda porque no lo soporto. No soporto el olor a cigarrillo y en mi casa nadie fuma. De las personas de mi familia que fuman se van afuera. Pero Dios vino para hacernos libres de esas esclavitudes, que no solamente nos atan, nos condicionan, y eso es algo leve, sino que nos empobrecen, porque los vicios nos empobrecen. Los que son adictos al juego, ¿no?
nos empobrecen. Dios hoy nos va a hacer libres. Dios hoy nos va a hacer libres. ¿Por qué? Porque Dios no miente. ¿Vamos a tener que poner esfuerzo o la voluntad? Sí, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Pero el Señor vino para hacernos libres y Él tiene el poder para liberarnos. Y también liberarnos de estas cosas, ¿no? Miren, hay ataduras en los sentimientos, ataduras a través de las adulaciones, palabras que nos atan. La palabra tiene poder, como nos decían hoy. La palabra de Dios tiene poder para vivificarnos, transformarnos, purificarnos, pero las palabras que nosotros decimos y que nos dicen también tienen poder. Las palabras negativas tienen poder. Son de maldición. Cuando criticamos, cuando murmuramos, cuando vemos el defecto del otro y lo decimos, estamos maldiciendo. Cuando no estamos de acuerdo con algo y le mandamos la negativa, estamos maldiciendo. La palabra tiene poder. Y las palabras de adulaciones nos atrapan y nos atan. Ahora el Señor me hizo recordar algo que me estuvo mostrando unos meses atrás, que se los voy a contar. Cuando pecamos, le abrimos una puerta al diablo para atarnos. Las ataduras espirituales a través de las falsas palabras proféticas, de aquellos que dicen hablar de parte de Dios y no lo son. Puede ser una persona que sea de Dios y no sea inspirada por Dios cuando nos dice una palabra. Por eso todo lo tenemos que examinar como dice la palabra de Dios y quedarnos con lo bueno. Pero tengamos cuidado con esas cosas, porque nos pueden apartar del propósito de Dios. Las falsas profecías pueden romper comunidades. Las personas que son de doble enviación, que están contaminadas porque antes han practicado cosas que no eran de Dios, pueden decirnos falsas profecías o palabras, aún gestos que pueden atarnos y desviarnos y contaminarnos y apartarnos del propósito de Dios. Las visiones espirituales que nos involucran. Te vi en una visión que estabas así, así, así. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento de espíritu. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a toda la verdad. Examinémonos a nosotros mismos cuando tenemos una emoción, si tenemos un sueño, una visión, examinémonos, porque no todo es de Dios. A veces es nuestra carnalidad, nuestro yo. A veces es el otro, el enemigo de nuestras almas. Y a veces es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, orar para aprender a oír su voz. Les digo algo, nadie está libre de nada. Absolutamente ninguno de los que estamos acá y nadie, por más consagrado que sea, ni el Papa, nadie está libre de nada, porque somos seres humanos hechos de el cuerpo, el espíritu y el alma. Por eso tenemos que estar arraigados al Señor, porque somos tan frágiles que en la primera de cambio nos caemos y nos vamos al fondo. Y aunque nos pase eso, el Señor siempre, siempre, siempre nos saca, por más que estemos en el más profundo de los pozos. Se los digo porque conmigo lo hizo. Por eso siempre consejo, aunque me caiga, me embarre, perseverar, perseverar
perseverar en el grupo de oración.